Hola, soy Emiliano Rodel Ramírez Ramírez, soy grupo 202 y yo les voy a hablar acerca de algunos temas de electricidad y magnetismo. El primero de ellos es el tema de imanes, pero primero debemos de conocer qué es un imán. Este es un material o objeto que crea un campo magnético y ese campo es invisible, pero crea una fuerza que puede atraer o repeler a otros imanes y materiales magnéticos como el hierro y el níquel. En esta imagen podemos ver un imán donde se maneja el polo norte y el polo sur. Las imágenes de ahí afuera, o las líneas que se ven así, son las líneas de campo. Estas líneas de campo señalan el campo magnético creado por el imán. Y estas líneas de campo fueron descartadas por Michael Faraday, que también las denominó líneas de fuerza. Durante muchos años fueron vistas meramente como una forma de visualizar los campos magnéticos y los ingenieros eléctricos preferían otras formas más útiles, hablando matemáticamente. Sin embargo, no era así en el espacio, donde las líneas eran fundamentales para formar bueno, para la forma en que se movían los electrones y iones, y estas partículas cargadas eléctricamente permanecían unidas a las líneas de las del campo, girando en espiral a su alrededor mientras se deslizan por ellas. Debido a esta unión, el comportamiento del gas electrificado en el espacio, que es un gas de iones y electrones libres, prácticamente esto es el plasma, es dictado por la estructura de las líneas de campo, que son las corrientes eléctricas. Por ejemplo, se encuentra más fácil fluir a lo largo de estas líneas y el papel que toman las líneas de campo en un plasma se parece a la de las vetas de una madera. Ya sabemos que como la veta de la madera es la dirección más fácil, por así decirlo, a lo largo de la cual madera se raja más fácilmente, entonces las líneas de campo es en la que prefieren fluir las partículas, las corrientes eléctricas, el calor y cierto tipo de ondas. Por ejemplo, también existen dos tipos de imanes. El imán permanente, que son materiales que después de ser magnetizados por un campo magnético alto, mantiene su alta magnetización, aunque tenga cambios de temperatura o con la presencia de campos magnéticos externos. Esta barra magnética es un imán permanente, la que se muestra aquí en la imagen, y se pueden encontrar los imanes permanentes en la Tierra en forma de piedras y metales. Y así como hay imanes permanentes, hay imanes temporales. Este tipo de imanes son aquellos que actúan como un imán permanente mientras esté generando un campo magnético, pero este último desaparece y se pierde el fenómeno. Los ejemplos más comunes son los clips, la tornillería y demás objetos de hierro que pudieron haber estado en contacto con algún imán. El otro tema que vamos a ver es el campo magnético. El campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas, que es el flujo de la electricidad. El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en movimiento, la magnitud del campo va a ir creciendo poco a poquito. Y la mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que puede existir fuerza entre ellos. Como ya se había dicho, hay imanes que tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen o se repelen. Sabemos que los polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. También sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede y el campo magnético describe esta región. Típicamente representamos el campo magnético de dos maneras. La primera manera la describimos matemáticamente como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo como un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula y cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula y su magnitud depende de la fuerza magnética. La otra forma es una forma alternativa y bueno, que representa la información contenida en un campo vectorial y es por medio de las líneas de campo. En esta representación omitimos la cuadrícula y conectamos los vectores con líneas suaves y podemos dibujar las líneas que nosotros queramos. Puesto que, bueno, también en el campo magnético es una cantidad vectorial y hay dos tipos que necesitamos medir para describirlo, que es la intensidad y su dirección. La dirección es fácil de medir. Podemos usar una brújula y esta se alinea con el campo magnético de la Tierra y las brújulas se han utilizado para navegar desde el siglo IX. Para medir la intensidad es mucho más difícil, ya que los primeros magnómetros funcionales estuvieron disponibles en el siglo XIX.
Para funcionar, la mayoría de estos magnómetros aprovechan la fuerza que se siente en un electrón cuando se mueve a través de un campo magnético. La medición precisa de estos campos magnéticos pequeños solo ha sido práctica desde el descubrimiento que fue en 1988 y o sea, que fue de la magnetorresistencia gigante, y esta solo aplica en materiales especiales de capas múltiples. Este descubrimiento en la física fue fundamentalmente y fue rápidamente aplicado en la tecnología, ya que se usa en los discos duros para almacenar datos en las computadoras. Y como consecuencia, la capacidad de almacenamiento aumentó 1000 veces más en muy pocos años. En 2007, Albert Speer y Peter Grunberg recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. La unidad del campo magnético es el Tesla y definimos el Tesla en términos en cuánta fuerza ejerce un campo magnético sobre una carga. Después eh, vamos a hablar sobre la densidad del flujo magnético. Visualmente es notada como una B mayúscula y es el flujo magnético por unidad de área en una sección normal a la dirección del flujo, y esta es igual a la intensidad del campo magnético. La unidad de la densidad es en el Sistema Internacional de Unidades, es el Tesla, donde la B mayúscula, como ya lo habíamos comentado, es la densidad de flujo magnético generada por una carga que se mueve a una velocidad y a una cierta distancia de la carga. Y es el vector unitario en que une la carga con el punto en la que se mide pues dicha carga. Entonces, la densidad del flujo magnético es una región de un campo magnético que equivale al número de líneas de fuerza a la que atraviesa perpendicularmente a la unidad del área. La fórmula de esta definición se llama ley de Biot-Savart, y en magnetismo es equivalente como a la ley de Coulomb en la electrostática. Y esta sirve para calcular la fuerza de atracción y repulsión entre conductores atravesados por corrientes de una carga. Después vamos a hablar sobre la intensidad del campo magnético. Y esta es una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica actuando sobre una carga determinada, en una cantidad precisa de newton sobre coulomb. Esta magnitud suele denominarse sencillamente como un campo eléctrico. Esto debido a que el campo en sí no puede ser medido, sino su efecto sobre una carga determinada. Entonces, la intensidad de carga es una región del espacio en que interactúan con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. Este concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido ya que tenía la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia, y este fenómeno fue fundamental para la demostración de la inducción electromagnética en 1831. Esto comprobó que que había una conexión entre magnetismo y electricidad. Un aporte posterior al campo eléctrico fue la de Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica y de estos campos, especialmente su teoría dinámica del campo electromagnética, que fue propuesta en 1865. Después nos vamos a ir al magnetismo terrestre. Este tema, pues, lo debemos de conocer un poquito más, ya que nos referimos a la presencia de un gigantesco campo magnético que se extiende sobre el núcleo interno del planeta y se recorre hasta kilómetros en el espacio. Este campo magnético tiene efectos fuera y dentro del planeta. En torno a él se alinean las brújulas de todo el mundo. Entonces, es muy importante para nosotros. Pues, en el ámbito del magnetismo, es una fuerza física y es conocido desde tiempos remotos. Sus efectos se han estudiado desde el siglo XII, más o menos, XII-XIII, y con la navegación de la brújula. Sin embargo, el primero en estudiarlo como característica de la Tierra fue Carl Friedrich von Gauss, y este lo estudió en el siglo XIX. Este matemático alemán estudió el campo magnético terrestre por primera vez y concluyó que su fuente provenía del núcleo de del mismo planeta. Inicialmente se lo vinculó con el fenómeno del ferromagnetismo, dado que el corazón del planeta es de hierro líquido. Sin embargo, el hecho de que el punto del hierro, o sea,
mm, bueno, se alcanza a los primeros 20 kilómetros de la corteza terrestre y parece demostrar lo contrario. También de acuerdo a la hipótesis de mayor aceptación de la comunidad científica, el campo magnético del planeta es generado por una combinación del efecto Coriolis, que desencadena la rotación de la Tierra y el hecho de que su núcleo sea de hierro y níquel fundido. Como consecuencia, opera como un geodinamo. Al desplazarse fluidos conductores por un campo magnético preexistente, surgen corrientes eléctricas inducidas que se dan al origen de otro campo magnético. Este fenómeno se da a concordancia con las leyes de Ampère, Faraday y la fuerza de Lorentz. Dicho más fácil, el movimiento de hierro y níquel que están líquidos en las capas exteriores del núcleo terrestre, estas repercuten sobre las capas más superficiales, cargándolas eléctricamente y genera un campo magnético de gran tamaño. Debido justamente a su naturaleza, es variable y se empieza a desplazar a menudo su centro. El campo magnético del planeta tiene las siguientes características, que es la intensidad, la inclinación y la dipolaridad. Todos los planetas del sistema solar poseen un campo magnético y también estos poseen una magnetosfera. Por ejemplo, la poseen Mercurio, Júpiter, Saturno, Uranio, Neptuno, entre otros. Y la magnetosfera es la región magnética que rodea a la Tierra, en la que se produce el choque entre el campo magnético terrestre y las partículas de alta energía emitidas por el Sol, conocidas como viento solar. Después de ahí nos vamos al siguiente tema, que son teorías del magnetismo. Y para explicar el magnetismo se han desarrollado varias teorías, pero las que más sobresalen son las de Weber, la de Ewing y las de Ampère. Primero, la teoría de Weber explicó que pues se debe a imanes moleculares y pues decía que un imán se podía partir indefinidamente y cualquiera de las partes continúa siendo un imán e incluso en tal petición se puede llegar a la molécula del imán y esa conserva sus polos magnéticos como característica fundamental de los mismos. Pero pues el magnetismo de esta teoría establece que también es el proceso de imantación de cualquier material ferromagnético consiste en alinear los imanes molecularmente en filetes magnéticos que antes de la imantación tenían direcciones aleatorias cada uno. En los extremos de los filetes se localizan los polos formados, tal como se muestra enseguida. Aquí les voy a poner una imagen. Después nos vamos con la teoría de Ewing. Esta bueno, fue basada en experimentos y Ewing considera que los dipolos magnéticos moleculares pues no eran propiamente lo que se movían orientándose al magnetizar un material ferromagnético, sino que en los materiales se formaban grupos de átomos con el mismo momento magnético del orden de 10 a la 17 a la 10 a la 21. Átomos localizados en regiones limitadas por otros grupos con momentos magnéticos diferentes y que estos al magnetizar un material los grupos se agrandaban y orientaban con el mismo campo que los inducía para magnetizar el material. A estas regiones se les denomina dominios magnéticos y son del tamaño de una partícula de un polvo, son muy pequeños. Y el proceso de magnetización de un material, según Ewing, consiste en dos pasos. El agrandamiento de los dominios que tenga la dirección o la dirección cercana a la del campo magnetizador, si este es débil. Y la segunda es que el giro de los dominios y agrandamiento de estos en dirección al campo magnetizador, si la intensidad de este es fuerte. Después nos vamos a la teoría de Ampère. Aquí está. La teoría de Ampère es parecida a la de Weber, solo que esta menciona corrientes elementales en el interior de un material ferromagnético, pero estas con direcciones diversas en lugar de dipolos magnéticos. En la teoría de Ampère, magnetizar un material según Ampère significaba ordenar las corrientes elementales y el resultado de este ordenamiento es una corriente en la que periferia de un imán de una barra, por ejemplo,
corrientemente que ocasionaba, o sea, corrientemente ocasionaba dos polos de nombre contrario en los extremos de cada barra. Actualmente se ha querido relacionar las corrientes elementales con corrientes externas de los electrones alrededor de sus núcleos. La suma de las corrientes elementales en la misma dirección forma una corriente periférica de reja y la suma de las corrientes de reja forman un campo magnético con polos en los extremos de la barra. Esto es sobre las teorías del magnetismo. Después vamos a hablar sobre el desarrollo histórico del electromagnetismo. Y el electromagnetismo describe los fenómenos físicos macroscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ellos campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. El electromagnetismo tuvo su origen alrededor de 1800 con el invento de la pila eléctrica que esta la realizó el italiano Alejandro Volta. Después sabemos que en 1813 Christian Ørsted predijo que se hallaría una conexión entre la electricidad y el magnetismo. En 1819 colocó una brújula cerca de un hilo que tenía una corriente y observó que la aguja magnética se desviaba. Con ello demostró que las corrientes eléctricas producen campos magnéticos y para ello después André Marie Ampère amplió las observaciones de Ørsted inventando la bobina o solenoide. Esta sirve para producir campos magnéticos y también formulando correctamente la teoría de que los átomos de un imán se magnetizan por medio de una corriente eléctrica muy pequeñas que circulan pues, en ellos. Después los físicos, los sí, físicos italianos Luigi Galvin y Alejandro Volta llevaron a cabo los primeros experimentos importantes con corrientes eléctricas. Galvin produjo contracciones en una pierna de una rana, aplicándoles una corriente eléctrica. Y en esta misma época, el alemán George Simon Ohm formuló la ley que lleva su nombre, relacionando la corriente de voltaje y la resistencia. Tuvo que pasar una década para que los científicos comenzaran a reconocer su verdad e importancia. Después, Michael Faraday realizó importantes contribuciones al estudio de la electricidad y magnetismo. Descubrió que al mover un alambre de un campo magnético se genera una corriente y a esto se le llama inducción electromagnética. Este descubrimiento contribuyó al desarrollo de las ecuaciones de Maxwell y llevó a la invención del generador eléctrico. Después, en 1873, el científico inglés Maxwell señaló que un campo eléctrico variable origina un campo magnético. Con su teoría comprobó que la electricidad y el magnetismo existían juntos, que tenían una relación y por lo tanto no debían aislarse. Esto dio a una teoría, dio origen a una teoría que es la teoría electromagnética. En esta se afirma que la luz se propaga por ondas a través del espacio. También Maxwell le dio una expresión matemática a las consideraciones que hizo Faraday respecto a las líneas de fuerza magnética. Después, más tarde, un físico alemán que se llama Heinrich Hertz estudió las ecuaciones planteadas por Maxwell para la teoría de electromagnética logró demostrar con la producción de ondas electromagnéticas que éstas se desplazan por el espacio sin necesidad de algún cable conductor y que su naturaleza es semejante a la de las ondas luminosas. Ya para finales del siglo XIX, los científicos reconocieron la existencia de las ondas electromagnéticas y las ondas se llaman hertzianas por reconocimiento a este físico alemán. Después vamos a hablar, por último, va a ser sobre el campo magnético producido por una corriente. Y en el caso de un hilo conductor rectilíneo, hay, hay dos casos. Un hilo conductor rectilíneo y un hilo conductor en forma de espiral. En el hilo conductor rectilíneo se crea un campo magnético circular alrededor del hilo y perpendicularmente a él. Y en el caso del hilo conductor en forma de espiral, el campo magnético será circular. El valor del campo magnético creado en un punto dependerá de varios factores: la intensidad de la corriente eléctrica, la distancia del punto respecto al hilo conductor y la forma en que tenga el conductor por donde pasa la corriente eléctrica.
Para determinar la dirección y el sentido del campo magnético podemos usar la llamada regla de la mano, pero para saber qué es esa regla, pues es el pulgar, debemos de colocar el pulgar en la misma dirección donde apunta. Pues, o sea, la dirección, bueno, el pulgar la debemos de colocar en la misma dirección, hacia arriba, abajo, al lado, hacia un lado o al otro. Y los demás dedos que tenemos abajo, o sea, los otros cuatro, siguen la dirección del campo magnético. En 1820, el físico Jean Biot dedujo que una ecuación permite calcular el campo magnético creado por un circuito de forma cualesquiera recorrido por una corriente de intensidad. Cuando tenemos un hilo conductor enrollado en forma de hélice, tenemos una bobina o solenoide. Perdón. El campo magnético en su interior se refuerza todavía más al existir más espiras y el campo magnético de cada espira se suma a la siguiente, perdón, o sea, el campo magnético de cada espira se va sumando y se concentra en la región central. Después, una aplicación muy común de las bobinas es utilizarlas como electroimanes. Su funcionamiento se basa en la corriente eléctrica que circula a través de la bobina y un núcleo ferromagnético colocado en el interior de la bobina y que se convierte en un imán temporal. Cuantas más espiras tenga la bobina, mayor sería su campo magnético. Y les voy a presentar aquí, les voy a poner una imagen sobre la fórmula del campo magnético producida que la puso el físico Jim Biot. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que les haya gustado y le hayan entendido a los temas. Perdón si en algunas veces me atrapé, pero intenté explicar lo mejor posible ya que es mucha información y a veces se me bueno, se me traba la lengua. Entonces espero que les haya gustado y es todo. Muchas gracias.